7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de 7 días y como siempre vamos a analizar la actualidad desde una perspectiva evangélica. Les saluda Pedro Tarquis y tenemos con nosotros a Daniel Oscan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Gracias, Pedro. Un gusto volver a estar aquí. El gusto es mutuo. Y también lo mismo para ti, Joel Foster, director de Evangelical Focus. Muchas gracias, Pedro. Vamos a empezar con un tema que es hoy o estos días del aniversario y es la aprobación de la llamada ley trans, que en teoría es una ley para prohibir o impedir la transfobia, cosa en la que todos estamos de acuerdo, pero que junto con eso hay aspectos muy polémicos en su tramitación y en cuanto a cómo se articuló. ¿Cuál es un poquito el enfoque general, Daniel? Pues sí, la ley trans se aprobó en diciembre de 2022, pero en realidad entró en vigor a finales de febrero de 2023. Por eso es que ahora, en marzo de 2024, es cuando se cumple un año de su entrada en vigor. Y realmente hay varios medios de comunicación que también están presentando sus análisis al respecto, hablando un poco sobre cuál ha sido el recorrido de la ley hasta ahora y su situación actual también en el panorama político no solo español, sino a un nivel más amplio. Vamos a comenzar hablando sobre el caso de España, que es lo que tenemos aquí más a mano, ¿no? Por ejemplo, en el diario El Mundo salía un reportaje esta misma semana haciendo una valoración sobre la ley, y una de las cosas que llamaba la atención es que se ha dado un 400% de incremento en los cambios de sexo del registro. Recordemos que una de las cosas que permite la ley trans es que cualquier persona pueda solicitar el cambio de registro de su sexo en la documentación, simplemente expresando su voluntad de querer cambiarla. Además, es algo que no requiere pues, de ningún tipo de documentación aparte, simplemente tiene que acudir a la administración, pedir el que se haga y esto se tramita. Un aumento evidentemente muy significativo con respecto a lo que había antes de la aprobación de esta norma. Y aprovechando que esto es un poco uno de los puntos que más están resaltando los medios de comunicación, me gustaría recordar un poco lo que se comentó en Protestante Digital en su momento, recogiendo la opinión evangélica que habíamos estado dando parte pues, en los últimos años. Recordemos que el debate de la ley trans empezó en torno al año 2020, más o menos, 2021. Ya venían tramitándose otras leyes a nivel autonómico, pero cuando comenzó el debate en España, pues hubo diferentes entidades que ya empezaron a trabajar también con documentos, y entre ellos pues, la Alianza Evangélica, que lanzó un documento en el que presentaba cuáles eran los riesgos, los peligros de desarrollar esta ley a nivel estatal y las cosas que tenían que tenerse en cuenta. Lamentablemente, todos estos, digamos, voces críticas o voces que querían hacer una crítica constructiva a la elaboración de la ley fueron totalmente rechazadas por el gobierno, que sacó la ley adelante con un apoyo parlamentario bastante amplio, aunque con la oposición de los dos partidos conservadores, de PP y Vox. El resto de partidos sí que votaron a favor de la norma, como informamos. Pero sí que había cuatro criterios, ¿no? 4 puntos que destacaba la Alianza Evangélica y que nosotros también recogíamos en este editorial. El primero es que la ley estaba basada en criterios no científicos, es decir, por una parte, los defensores decían que era una ley que avanzaba en la despatologización, es decir, considerar que las personas trans no son unas enfermas. Esto es lo que se defendía, pero el problema es que la ley apartaba de ese diagnóstico a de una persona trans a cualquier tipo de figura médica o psiquiátrica que hasta ahora pues, era necesario, ¿no? Y no solo el problema es en el ámbito de los adultos, sino también en los menores. Es decir, los menores también podían empezar a hacer este tipo de trámites de cambio en el registro sin tener, digamos, un asesoramiento, una vigilancia o alguien que de alguna manera del ámbito médico pues estuviera supervisando este punto. Esto es uno de los puntos que estaba allí. También el tema de los menores, por supuesto. Se hablaba mucho en la ley de las infancias trans
y es un concepto que ha sido muy criticado, sobre todo desde los ámbitos del feminismo clásico, dado que supone o presenta que la persona pues, puede definir su sexualidad de acuerdo a su criterio, sin tener en cuenta pues, la asignación, los genitales con los que ha nacido, ¿no? La biología. Y realmente pues, vemos que esto ha generado sobre todo un efecto en las niñas, esto está estudiado también a nivel europeo, muchas niñas que al llegar a la pubertad empiezan a tomar bloqueadores hormonales para no desarrollar sus atributos femeninos y así pues poder empezar a identificarse como hombres. Esto es lo que el feminismo ha venido denunciando también. Y vemos que también en España esto lamentablemente también está ocurriendo. Otro punto era los derechos de las mujeres, dado que la ley, al permitir que una persona pues, simplemente cambie su sexo solo con decirlo, hace que los espacios seguros para mujeres pues, puedan ser invadidos por hombres biológicos. Y esto es algo que también está pasando en España, y que realmente lo hemos visto sobre todo en los últimos días en los medios de comunicación reflejado en diferentes noticias, como hay hombres que se han registrado como mujeres para poder acceder a ciertos privilegios, sobre todo en el ámbito judicial, es decir, que puedan ser tratados judicialmente mejor que si fueran hombres, sobre todo relacionado con temas de violencia de género. Y el último punto que se expresaba allí era la amenaza a la libertad de expresión, es decir, el hecho de que no se pueda criticar aspectos o presentar una opinión disidente, que esto podía ser perseguido. Y hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas denuncias hacia medios de comunicación, denuncias muy curiosas, como por ejemplo una de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales contra medios de comunicación por expresarse en contra de la ley, es decir, por decir, por ejemplo, que la ley era muy mala o que no voy a usar la palabra, pero que era realmente desastrosa. Y esto ha sido denunciado o está siendo denunciado ante la Fiscalía, pidiendo que sea perseguido en base a esta norma. Por lo tanto, bueno, vemos que muchas de las cosas que se advertían y que se han venido advirtiendo por parte del colectivo evangélico y de muchos otros con respecto a la ley han acabado pues cumpliéndose, ¿no? Y han acabado mostrando que había fundamento en esas críticas y que ahora pues de alguna manera se pueden estar viendo ya consecuencias negativas con respecto a lo que ya se advertía, pero que los que defendían la ley pues no querían ver. Quizás un aspecto importante que también se deriva de un punto que has dicho es el tema del derecho de los padres, ¿no? En cuanto a que en los menores que se podían considerar trans o posiblemente que lo fueran, pues se abría una vía legal para incluso llegar a quitar la patria potestad si los padres no estaban de acuerdo con el proceso que se instauraba, que esto también es súper delicado, ¿no? Al final un padre es el primero que quiere lo mejor para sus hijos, puede ser aconsejado, puede ser asesorado, pero nunca puede ser obligado, ¿no? A educar de una forma determinada a un hijo y mucho menos en una vía tan radical como es un tratamiento de terapia hormonal de menores, por ejemplo. Claro, una de las cosas que se comentaba con la ley, los defensores comentaban, era que la ley no empujaba a una hormonación obligatoria ni a una mutilación. Y es verdad que la ley en sí no lo hace, pero digamos que la aplicación de la norma acaba yendo a eso, porque cuando un niño, por ejemplo, o una niña se le empieza a identificar como trans, las familias, por querer ayudarle, lo que iniciaban era este tipo de tratamientos. Es decir, no es necesario que hagas un tratamiento, porque si tú simplemente dices, bueno, me siento mujer o me siento hombre, simplemente es cambiar el registro y no tienes que hacer nada, ¿no? Vale, pero realmente cuando empieza a avanzar la edad y cuando sobre todo llegan estos niños a la edad de la pubertad, es cuando ya empiezan a cuestionarse que si soy hombre o si soy mujer y mis atributos no se corresponden, entonces los quiero modificar. Ya no es una cuestión solo de vestimenta o de cómo se van a dirigir hacia mí, sino que quiero parecer, ¿no? Quiero realmente identificarme visualmente y corporalmente con esa identidad que yo creo tener, ¿no?
Y claro, esto que siempre ha sido considerado un trastorno o un problema que se puede tratar desde el punto de vista psicológico, en este punto los psicólogos son apartados de ese proceso y queda simplemente a la voluntad de la familia y de aquellos que les asesoren positivamente hacia ir a ese camino de transición, el hecho de avanzar en decisiones que, como bien decías ahora, Pedro, son decisiones tremendas porque tienen que ver con el cuerpo, con el desarrollo, con la salud y que en muchos casos son decisiones irreversibles. Incluso mirando a otros países que después ampliaremos, me imagino, donde este tipo de ideología lleva más tiempo aplicándose, Estados Unidos, Reino Unido, vemos que esta idea de que los padres pueden ser un estorbo ha llegado a extremos como que al niño que se identifica como trans, que a veces no lo es, después se ha comprobado, se oculta a los padres que se está metiendo en esa vía de transexualidad a los niños sin que los padres sepan nada, ¿no? Lo cual es terrible, claro, es una invasión de derechos, ¿no? En cuanto a la educación de quien realmente es el primero que está preocupado por sus hijos. Yo no sé si la gente se da cuenta de este tremendo peligro, ¿no? Que al final no el Estado, sino un grupo de poder dentro del Estado está adoctrinando sin ningún tipo de contrapeso ni posibilidad de control a toda una generación que, como bien dices, llega a ponerse de moda hasta el punto de que se mete en una especie de cajón desastre, pues otros problemas, ¿no? De esquizofrenia, de trastornos de personalidad, de carácter, de autismo, etcétera, ¿no? Eran los peligros que se hablaban de que podía tener esta ley. Sí, sí, sí. Y la verdad es que aquí nos encontramos con un panorama, yo creo, que ha estado muy dominado por las emociones, por digamos, esa tendencia, digamos, un poco buenista a veces de ciertos políticos, de creer que, bueno, simplemente me cuentas una historia emocional de alguien que ha sufrido y a partir de ahí, pues, legislas un poco sin tener en cuenta, pues, las voces críticas. En el reportaje, por ejemplo, que mencionamos al principio en El Mundo, se habla de esto, ¿no? Se habla de cómo, por ejemplo, una película ha estado ahora muy presente en el debate sobre una ley trans que se acaba de aprobar también en el Parlamento Vasco. Y al contrario, ¿no? En Europa, en otros sitios de Europa, después de tantos años que también las voces críticas empiezan a mostrar visualmente por medio de documentales, por medio de reportajes, casos de personas que quieren de transicionar, el hecho de que la tasa de suicidios es la misma en personas que han hecho la transición y aquellos que no lo han hecho, un montón de factores que se dijo, bueno, problemas de salud que se han desarrollado en los últimos años en personas que hicieron la transición y que ahora se enfrentan con gravísimos problemas de salud. Todo eso empieza a salir a la luz y entonces digamos que la sociedad empieza a reaccionar, ¿no? Y decir, uy, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces yo veo que aquí, por ejemplo, estaba repasando justo hoy lo que declararon los políticos de cada partido político cuando se aprobó la ley y ves una grandísima carga emocional, ¿no? En cada uno de esos discursos y cómo ellos de alguna manera querían apoyarse en esas historias para demostrar que estaban en el lado correcto de la historia. Y ahora quizá, pues, al menos a nivel europeo, pues estamos viendo que empieza como a irse hacia el otro lado o a darse cuenta de que muchos de estos pasos eran erróneos, ¿no? Además, hombre, desde luego, quien sufre ese conflicto entre su identidad genética y su identidad sexual percibida, está claro que sufre mucho, ¿no? Y los padres, o sea, hay toda la comprensión y todo el apoyo del mundo, pero en los estudios previos a que llegara la moda de la transexualidad, me refiero a estudios de psicólogos y psiquiatras expertos en transexualidad sin ningún tipo de, vamos a decir, de creencias religiosas ni nada de esto. La realidad de todos los estudios es que aproximadamente el 90% al llegar a la adolescencia y pasar la adolescencia recuperaban su identidad biológica y solo un 10% mantenía ese conflicto entre la genética y la sexualidad percibida o sentida. Claro, atender a ese 10% está claro que hay que atenderlo y evitar que sean perseguidos, odiados y, yo qué sé, sufrir bullying o cualquier tipo de rechazo, ¿no? Pero eso es una cosa y lo otro es promover este tipo de ideología y de legislación que al final ese 90% y muchos más, porque al estar de moda metes en ese 90% mucha más gente, a lo mejor puede llegar a ser el 95%, son personas que están metidas ahí porque han sido condicionadas realmente, ¿no? Y como tú bien decías, en el caso de haber sido ya hormonados, no digamos ya intervenidos quirúrgicamente, la marcha atrás o es muy, muy difícil o es imposible. Y claro, estamos creando
una ley que pasó parecido a la del CSI, ¿no? O sea, que pretendiendo un buen fin, al final genera un problema, no sé si igual o mayor del que ya existía antes. O sea, que realmente el tema es que deberían de pensárselo, ¿no? Y volver a replantearlo, pero sin ideología, ¿no? Realmente buscando el bien de todas las personas y no de condicionar y de promover un tipo de sociedad concreta en cuanto a promocionar la transexualidad, ¿no? Que es al final lo que se está haciendo a los niños y después también, como tú decías, como una vía de escape a circunstancias sociales que ha pasado también con presos, ¿no? Que, personas condenadas a prisión que declaran hombres, que declaran que se sienten mujeres, les mandan a una cárcel de mujeres y acaban violando a presas, ¿no? A mujeres que están allí encarceladas, Sí. que también son terribles. Claro, en España, por ejemplo, lo que más se está viendo ahora, por ejemplo, en medios de comunicación, es una asociación que se ha creado dentro de un grupo de militares que se han declarado trans y, bueno, están, digamos, bueno, todo el mundo dice, están haciendo fraude de ley, porque dicen, no son trans reales, pero es que la ley, tal como está hecha, impide que haya nadie que pueda decirle a otra persona, tú no eres trans. O sea, tú no puedes, porque lo único que se debe, lo único que valida, digamos, esa transición es la palabra de la persona, ¿no? Es que la persona lo confiese, ¿no? Por así decirlo. Entonces decían, es una ley que está hecha en base a una confesión. Eso es insostenible y se está demostrando, ¿no? Y realmente no puede ser que se legisle algo que permite este tipo de inmadureces, de cosas que realmente no construyen nada, pero que muestran cómo es una ley que realmente no está bien hecha, ¿no? O sea que realmente yo creo que va a llegar un punto que sí que se va a revisar la ley. Lo que pasa es que no sé si será con este gobierno o con otro. Aparte, viendo lo que está ocurriendo en Europa. Quizá Joel ahora podría contarnos un poco, porque hemos informado también de lo que ha ocurrido en Reino Unido, ¿no? Justo hace muy poquitas semanas. Sí, sí, es verdad. Realmente os escuchaba hablar y pensaba en la gente arrepentida en Europa, ¿no? Hablábamos de si hay jóvenes que cuando ya pasa la pubertad se dan cuenta de que ha hecho un error grave. En Inglaterra se acaba de anunciar que la seguridad social, el sistema de la sanidad pública, va a prohibir los bloqueadores hormonales para menores de edad, es decir, las hormonas que evitan que tu cuerpo evolucione hacia una mujer adulta o un hombre adulto, ¿no? Esto se estaba permitiendo durante unos 5 años. La famosa clínica Tavistock en London era la que se encargaba de esto. Todos los casos eran derivados hacia allá. Había una lista de espera de más de 5.000 menores de edad esperando tener ese tipo de tratamientos. Hace 2 años, después de un informe, el conocido como informe Cass de la doctora Hilary Cass, experta en estos temas, hizo un informe devastador sobre cómo no se estaban aplicando criterios de calidad médica en las entrevistas con los niños que querían hacer transición, cómo se estaban dando fármacos irreversibles a menores de edad y que había que hacer un cambio drástico en toda la forma de organizar, lo que llevó a que se anunciara el cierre de esta gran clínica de género en Londres y la creación de pequeñas clínicas en diferentes partes del país para reconducir toda la situación. Pero es que ahora se llega a este punto de que se dice se acabaron bloqueadores de hormonas y el gobierno, la ministra de Sanidad del gobierno actual, ha dicho que está de acuerdo y que de hecho ellos lo pedían. O sea, ahora parece que todo el mundo había visto los peligros, todo el mundo lo estaba pidiendo. Cuando se dan cuenta de las consecuencias, entre otras el caso de Keira Bell, ¿no? Hablábamos de historias emocionales que han salido en los medios de comunicación. Keira Bell, una chica que transiciona hormonalmente, que a los 18, 19 años se da cuenta que ha hecho un error, de que ella realmente es una mujer y que no quiere ser ese hombre que pensaba que quería ser, y que lleva a los tribunales al gobierno, lleva a la sanidad pública. Y ahora, después del cierre de Tavistock, también se hablaba de que podía haber más de 1.000 familias, es decir, padres, que lleven a estos servicios por mal práctica médica, lo lleven a tribunales y que le cree un enorme problema legal al gobierno, ¿no? Entonces tenemos en Europa, Inglaterra, tenemos Holanda, que es la punta de lanza en cuanto a lo que se llama toda la práctica trans
que ahora tiene el Parlamento, que ha habido después de las elecciones un cambio de fuerzas que están cuestionando todo este modelo, y tenemos el caso de Suecia, que hemos hablado otras veces también, que también están tirando atrás. Entonces nos encontramos que hay, según mi punto de vista, en España una ley que ahora cumple un año, pero que la ministra que la impulsó ya no está ni siquiera ni en el gobierno ni en el Parlamento, su partido es minoritario, pero la ley está allí y se sigue cumpliendo y hay que cumplirla, ¿no? Y tenemos la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, que justo hoy, cuando estamos grabando este episodio, le preguntaban sobre estos casos de fraude de ley con la ley en la mano y decía que no es fácil, estoy leyendo lo que ella decía, no es fácil y debemos dar una respuesta a estos casos dentro de la legalidad. Es decir, tenemos esta ley, no la podemos cambiar de momento y hay que ver cómo nos arreglamos ahora con todos los agujeros legales que ha creado, ¿no? Otro aspecto que no hemos mencionado, pero que tiene a veces implicaciones muy importantes, es el tema en el mundo del deporte, ¿no? Que hombres que transicionan hacia mujeres, incluso aunque después tengan niveles de testosterona muy bajos, pero tienen una musculatura y un desarrollo orgánico, ¿no? El corazón, pulmones, etcétera, muscular, claramente superiores en cuanto a rendimiento a la mujer, y que invaden el campo deportivo de la mujer y les quitan las medallas, les quitan las becas también, donde van a estudiar, le quitan medallas en las competiciones. Claro, el argumento es decir es que nos sentimos mujeres y somos mujeres, ¿no? Es un hombre biológico que se siente mujer y que hay que respetar, pero claro, eso no quiere decir que le quitamos a la mujer su espacio y su identidad, ¿no? Que es lo que defiende el feminismo clásico. O sea, cuando algo está mal es como lo de la mentira, ¿no? Que al final la mentira se va complicando cada vez más y al final es imposible de mantener, pero el mentiroso sigue firme en ella porque no quiere reconocer que ha mentido, ¿no? Y en esto está pasando como el rey desnudo, ¿no? Cuando decíamos esto está mal, lo decía unos porque eran transfobos, otros porque éramos religiosos, otros porque eran no sé qué, pero al final era yo quiero imponer lo que yo creo y el que está en contra de mí es un retrógrado, ¿no? Y en lugar de reconocer y adaptarse a la realidad y a la ciencia y a evitar este tipo de problemas, ¿no? A mí me duele muchísimo, ¿no? Igual que me dolería tener un caso cerca de un chico o una chica que sufre esta situación de disforia de género, me duele de la misma forma o más porque es algo provocado que se induzca a un niño y a una familia a vivir una situación dantesca, ¿no? Con este tipo. Pues nada, esperamos que esto mejore, que cambie, que haya sentido común, que es el menos común de todos los sentidos y que por fin las leyes no se impongan, sino que se analicen. Por cierto, decía muy bien antes Daniel, que esto se tramitó en 2020 y 2021, en plena pandemia. Es decir, fue un tiempo en que la sociedad estaba silenciada, prácticamente no había reuniones, las sociedades y las asociaciones tenían muy poca capacidad de movilización y se utilizó esta situación para llevar adelante esta ley que también tiene delito, el haberlo hecho de esta forma. O sea que, en fin, no hay por dónde cogerlo, la verdad. Es para arrepentirse quien haya estado detrás de todo esto. Bueno, cambiamos de tema para no incidir más en algo tan triste. Y lo que ha dicho ya, yo creo que bastante claro nuestro análisis, y pasamos a algo relacionado con Europa, pero muy cercano porque es ibérico, en el sentido de que es lo que ha pasado recientemente en Portugal y las elecciones, que bueno, ha sido todo un cambio bastante profundo con raíces importantes y consecuencias aún más importantes. Esto lo habéis analizado muy bien en Evangelical Focus. Joel, ¿cómo habéis visto y qué opiniones habéis recogido en torno a esta situación? Sí, en Portugal ha habido elecciones el domingo 10 de marzo recientemente y ha habido un vuelco grande. Ha pasado a ser un país con António Costa, que era el primer ministro del Partido Socialista, muy popular, con mucho apoyo, que después de un caso de corrupción hace unos meses, pues realmente su partido, el Partido Socialista, ha caído muchísimo en las elecciones, las ha ganado la Alianza Democrática, que es algo parecido al Partido Popular, un partido más conservador, pero que tampoco no ha conseguido realmente subir mucho, y realmente el gran ganador de las elecciones es un partido que se creó solo hace 5 años, que se llama Chega y que es denominado en los medios de comunicación como de extrema derecha. Ha multiplicado por 4 sus escaños y se ha convertido en el completo, la llave para el gobierno futuro de Portugal. No se sabe qué va a pasar, no se sabe quién va a gobernar, pero todo apunta a que Chega, este partido, va a decidir pues por dónde van los tiros.
Entonces, veíamos un poco las estadísticas que realmente han sido las elecciones con la participación más alta en los últimos 30 años. Es decir, la gente tenía ganas de votar, tenía ganas de expresarse y, por tanto, se puede interpretar que este tercer puesto para un partido de estas características, que además tiene un discurso anti-inmigración y anti algunas minorías étnicas, es un castigo a los partidos grandes, ¿no? A los partidos que están en el poder. Entonces hemos preguntado a un pastor evangélico portugués que se llama Josué da Ponte, que también sirve como secretario general de la Alianza Evangélica de Portugal, y le hemos preguntado cómo lo ve él. Y él nos hablaba de pesimismo. Él decía que en su país ve mucho pesimismo, que ve pesimismo entre los jóvenes que abandonan el país, que se van como terminan la universidad, enseguida, pues como tienen una buena formación, quizá buscan trabajo en el centro de Europa. Él hablaba de que empresas, por ejemplo, de República Checa o de países de estos emergentes en el centro de Europa con nuevas tecnologías, etcétera, están contratando un montón de jóvenes portugueses, que el país, Portugal, paga la educación de esos chavales, pero después quien se beneficia son otros países. Portugal es ahora mismo el cuarto país de la Unión Europea con más gente viviendo en el extranjero. El 9% de los portugueses viven en otro país en Europa. Y él hablaba de que el problema es el precio de la vivienda, que se ha disparado. Dice que hay familias que están teniendo que juntarse con otras familias para compartir un piso, que hay mucha gente ahogada por las deudas. Es decir, un país que no lo está pasando bien. Y yo recuerdo que hablábamos hace unos años de Portugal a nivel de artes y de diseño, a nivel de turismo, que había crecido mucho, ¿no? Se hablaba mucho de Lisboa y de Porto como polos de atracción de turismo, pero lo que él contaba es que justamente esto ha traído a mucha gente de otros países, Brasil, por el tema de la lengua y la cultura, ¿no? en común, de inmigración de allí, pero también comentaba de Asia, de países como la India, el Nepal, etcétera, que están llegando, y lo que hace es que no hay suficiente vivienda y suben los precios, y la gente que está pues en una situación más vulnerable se está encontrando con verdaderos problemas. Él también hablaba del tema de la sanidad pública, que está colapsada prácticamente, largas listas de espera. Hablaba de la educación pública, donde hay muchos maestros y profesores que se están jubilando y no hay nuevos maestros que estén comenzando a trabajar. Y hablaba de la seguridad social, que un tercio de la población está jubilada y, por tanto, es un coste muy alto para el resto de la población para asumir las pensiones. Es decir, es una crisis en varios factores, ¿no? En nuestro país vecino, que es un país al que a veces vivimos un poco de espaldas a él, ¿no? Quizá los gallegos, Dani, tú que eres gallego, tenéis ahí un poco más de conocimiento de Portugal, pero muchos de nosotros en España pues no conocemos esta situación por la que está pasando nuestro país vecino. Galicia y Portugal comparten casi el idioma, ¿no? Que eso ayuda mucho también. Sí, es verdad que es un país bastante cercano a Galicia por el idioma, porque también, digamos, la frontera, sobre todo con el norte, pues es muy abierta, es decir, hay mucho tránsito incluso de personas que trabajan en un lado o en otro lado de a raya, como le llamamos aquí en la frontera entre Portugal y Galicia. Y la situación, de hecho, no es tan diferente. De hecho, la situación socioeconómica y poblacional es bastante similar a la de Galicia. Entonces, digamos que en ese sentido sí que se comparte, ¿no? Un poco esa sensación de cierto pesimismo entre la gente más joven, y por otra parte, pues un poco de quedémonos como estamos, porque a ver si lo que va a venir va a ser peor, ¿no? Es un poco un sentimiento que creo que se comparte también bastante, tanto en Portugal como en Galicia, y que lamentablemente pues a veces impide que sean regiones que puedan tener un mayor desarrollo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Hay muchísimas personas que han emigrado también en los últimos años desde Galicia, más en Portugal. En Portugal es una situación más dura, como explicaba ahora Joel, pero desde luego, y realmente te hace preguntarte, ¿no? ¿Qué respuesta está dando un país, ¿no? A esta situación, y cómo se están orientando las políticas de un país ante estas situaciones? Así que vamos a ver, ¿no? También Portugal cómo navega en esta situación un poco de incertidumbre política,
y también de cara a las europeas, ¿no? Yo creo que este año estamos con tantísimas elecciones, incluso tenemos aquí en España, ¿no? Ahora por delante las vascas, las de Cataluña luego, y luego las europeas, y las europeas va a ser sin duda un momento, creo que muy importante para ver hacia dónde va la tendencia general de Europa, donde vemos que muchos países la derecha, la ultraderecha, pues está tomando más fuerza, y quizá hay ciertos discursos que van a tener que confrontarse, verse un poco con la realidad y ver también luego a la hora de ejecutarse si se pueden llevar a cabo o no algunas de las cosas que estos partidos pues están proponiendo. Sí, en Portugal hablábamos con este Josué da Ponte, él nos comentaba que había creyentes que él conocía en iglesias que eran firmes defensores de este partido nuevo, de Chega, pese a unos discursos que realmente rayan lo ilegal, o por lo menos a unos valores cristianos que tenemos en cuanto a la integración, en cuanto a la ayuda al más vulnerable, etcétera, pero que realmente él veía un reto para las iglesias en cuanto a qué hace la iglesia en Portugal ante estas crisis. Él hablaba de que hay una crisis de liderazgo en las iglesias, que es un liderazgo también que mucha gente ya es muy mayor y no se está consiguiendo discipular a jóvenes, a nuevos líderes que asuman liderazgo en las iglesias. Él hablaba usaba el concepto de evangelización social, en el sentido de una evangelización pero también responda a las necesidades de las personas, que responda a la situación de muchos que están pues, sin poder casi llevar a veces el alimento sobre la mesa. Y también hablaba de la importancia de que las iglesias evangélicas que están fundadas por gente de fuera de Portugal, sobre todo brasileños, consigan conectar y llevar el evangelio a los locales, ¿no? A la gente portuguesa. Que aunque se comparta el idioma, muchas veces culturalmente las iglesias evangélicas que han sido plantadas desde fuera de Portugal por misioneros no han conseguido conectar con la cultura local. Entonces, y en cuanto a las elecciones europeas que comentabas, Dani, realmente hay problemas que se ven en Portugal, se ven en muchos lugares. El tema de la vivienda es un problema muy grande en muchas capitales de Europa, especialmente. Hablábamos otras veces de los disturbios que había habido en Dublín, en Irlanda. Podemos hablar de Holanda, de las últimas elecciones que ganó Geert Wilders, también de de una derecha muy dura, ¿no? También contra la inmigración, por el tema del precio de la vivienda, pero también todo el tema de la energía, de los precios para calentarse en invierno, para calentar las casas, todo el tema de la crisis de los granjeros, los agricultores que hemos estado viendo, la guerra en Ucrania que sigue allí y que sigue siendo una amenaza y que hace que se potencie más el pensar en crear un ejército europeo, ¿no? En poner más dinero en el tema de defensa frente a la amenaza de Rusia, y toda la idea de que los jóvenes no ven nada claro el futuro, no ven nada claro hacia dónde ir. Y acaba de salir una encuesta de Euronews, que es una página web de noticias a nivel europeo, que dice que quienes suben más son los dos grupos nacionalistas populistas de derechas en Europa, que son los conservadores y reformados, y Identidad y Democracia. Sobre todo suben en Italia, en Hungría, en Austria, en Francia, con Le Pen, por ejemplo, en Holanda, como hemos dicho antes. Es decir, pueden ser pues, decisivos de nuevo para formar el nuevo gobierno europeo, la nueva Comisión Europea, y también para las futuras leyes que se vayan a aprobar en Bruselas. O sea que realmente sí, vamos a ir observando cómo hay una respuesta de castigo de muchos votantes a lo que consideran que son gobiernos más moderados, pero que no han conseguido solucionar los problemas que ellos perciben. Creo que hay una cierta como decrepitud de las democracias, ¿no? En sentido, y lo has dicho bien, las generaciones jóvenes dicen que son las primeras que van a vivir peor que sus padres, lo cual quiere decir que algo está fallando, ¿no? Y, evidentemente hay circunstancias externas, la guerra, las crisis económicas en el mundo global, pero quizás eso ha precipitado un poco todo, ¿no? Pero también las democracias están fallando en cuanto a que la misma corrupción siempre ha existido, pero ha ido a más cada vez, y cambiamos de partidos, y el partido que coge el poder no solo no lo arregla, sino que vuelve a salir casos nuevos de corrupción que indican que el dinero y el esfuerzo y el trabajo, en lugar de revertir en la propia sociedad, se está malgastando, ¿no? Y se está mal utilizando. Entonces, claro, todo eso genera un descontento que a veces dice, bueno, la extrema derecha, ¿no? Claro, la extrema derecha surge porque
los partidos moderados, vamos a llamar, no dan respuesta a las necesidades. Mi impresión es que la extrema derecha después son soluciones fáciles y demagógicas que si fueran a llegar al poder tampoco darían una respuesta, ¿no? O sea, sería... Y claro, esto genera como una cierta desesperanza de decir, bueno, entonces ¿a quién voto, no? Porque encima si no voto es peor todavía, ¿no? Es una encrucijada complicada, ¿no? Que yo creo que solo desde la fe y poder esperar una visita del Señor, ¿no? De alguna forma, cuando nació Jesús en tiempo de Roma era peor todavía, ¿no? Había un totalitarismo absoluto, una depravación total de lo que era la religión oficial judía, y Jesús cambió el mundo porque vino él simplemente, ¿no? Y ojalá que él nos visite y nos ayude como creyentes a ser sal y luz en medio de esta sociedad, pero tiene que ser un milagro, ¿eh? Yo de verdad que no veo soluciones fáciles ni sencillas, ni que sean humanas, ¿no? De conseguir algo, aunque evidentemente tenemos que seguir votando, en fin, participando porque es nuestra obligación, pero la situación para mí es cada vez más crítica. Eso sin ser exagerado, ¿eh? Que sí exagero. Sí, bueno, yo creo que tenemos que siempre mantener la esperanza porque justamente tenemos un mensaje de esperanza para el mundo, ¿no? Y básicamente, aunque sea, a veces se nos ha acusado a los cristianos de cierto escapismo, de predicar que nos vamos a ir de esta tierra, pero realmente el mensaje que tenemos es un mensaje de transformación que afecta a la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, siempre animamos, ¿no? A las personas a poder interesarse por lo que la fe les puede aportar, pero también lo que les va a cambiar de la vida, ¿no? Te cambia la manera de ver la realidad también, te da esperanza y esperanza para poder luchar por un mundo mejor. Entonces, yo creo que ese mensaje todavía tenemos que seguir predicándolo y seguir apostando porque realmente los cristianos estemos no recluyéndonos, sino al contrario, intentar involucrarnos y poder dar esa influencia de sal y luz en una sociedad que claramente, pues, en muchos aspectos, y hoy hemos comentado unos cuantos de ellos, pues parece que no va bien, ¿no? Y en ese mensaje, como Protestante Digital y Evangelical Focus, queremos ser parte de ello, ¿no? Y por eso estamos haciendo este trabajo de informar de nuestra perspectiva cristiana, y por eso también estamos con esta campaña de un año más de los 20 años de Protestante Digital y también de los 9, casi 10 de Evangelical Focus, de buscar el apoyo de todos ustedes, de todos vosotros, los que nos escucháis, los que nos leéis, los que os informáis a través de nuestras plataformas, y que podáis uniros quizá como un apoyo mensual o un apoyo concreto de una vez, que quizá vuestra iglesia nos sepamos pensar entre todos cómo sostener este trabajo para seguir en esta línea de conectar el Evangelio con la sociedad y traer sal y luz a nuestro entorno aquí en España. Así es, y algo que yo creo que es muy bonito que cuando publicáis es los testimonios de personas o pequeños grupos que uniendo esfuerzos y siendo idealistas y soñadores consiguen transformar por completo todo el entorno, ¿no? O sea que es posible cambiar, quizás no el mundo entero, pero sí el pequeño mundo en el que vivimos, que ya es mucho, ¿no? Empezando por la familia y después aquellos que están a nuestro alrededor. Pues muchísimas gracias, Daniel Oscan, Joel Foster, y también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí, con mucha esperanza a pesar de todo lo que hemos dicho y mucha ilusión por el futuro. Les esperamos en nuestro próximo programa. Se despide Pedro Tarqui deseando que Dios les bendiga.